Muy bien. Bueno, miren, iniciamos lo que parece hace como un siglo, nuestra serie Un líder como Jesucristo. Les ofrezco una disculpa por la interrupción que hicimos a la serie. Me pareció muy importante compartir con todos ustedes el video de lo que hicimos en el fin de semana de celebrando al mundo allá en Houston. Pero bueno, el concepto de liderazgo es muy importante, así que vamos a retomarlo. Como pueden ver en su programa, el mensaje que toca analizar el día de hoy se llama Los hábitos del líder. Pero miren, este asunto de los hábitos del líder me parece a mí la parte central, la parte más importante de lo que hace que un líder se mantenga en la dirección del liderazgo. Y para entender esos hábitos necesitamos entenderlos bajo la luz de todo lo que hemos analizado. Y como ya pasaron varias semanas, voy a hacer rápidamente una recapitulación, vamos a hacer un resumen cortito de todo lo que hemos visto y luego entramos a ver los hábitos de liderazgo. Miren, empezamos hablando de la importancia del concepto de liderazgo. No sé si recuerdan esto, pero decíamos que el concepto de liderazgo es muy importante porque en esta vida todo se levanta o se cae en base al liderazgo. La vida de la gente, la vida de una familia, la vida de una empresa, de una iglesia, de una nación, está determinada por el tipo de liderazgo que tiene. La Biblia dice que cuando hay un buen liderazgo, entonces hay estabilidad y hay éxito, hay prosperidad. Pero cuando hay un mal liderazgo, entonces hay un caos, un desorden y generalmente fracaso. Entonces el concepto de liderazgo es muy importante porque de él depende cómo va a ser tu vida, cómo va a ser tu familia, cómo te va a ir en tu trabajo, cómo va a suceder todo a tu alrededor, depende del tipo de liderazgo que tú lleves. También hablamos de cómo todos estamos en posición de liderazgo. Como fíjense, la definición literal del liderazgo es la habilidad de lograr que alguien te quiera seguir. Eso nos indica que el liderazgo es influencia. Si yo tengo influencia sobre otra persona y puedo cambiar la manera en que piensa, la manera en que actúa, los motivos de su corazón para hacer lo que hace, estoy siendo un líder en su vida. Y todos nosotros estamos en posición de tener influencia sobre otras personas. Ya sea que seas hermano, amigo, padre, abuelo, jefe, compañero, vecino, tienes influencia sobre otras personas. De hecho, si se acuerdan en Mateo 5:16, cuando Jesucristo dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo, lo que nos estaba diciendo es, tienen que ser luz para los demás, tienen que ser influencia para los demás, o sea, tienen que ser líderes para los demás. Jesucristo nos encargó a todos cumplir un papel de liderazgo. Gracias a Dios no nada más nos encargó el papelito, sino que Jesucristo vino y vivió una vida perfecta como líder, o sea, nos enseñó cómo ser excelentes líderes de la forma en que vivió su vida. Entonces estudiamos todo acerca de Jesucristo y cómo su liderazgo, que es el mejor liderazgo que ha habido en la historia, o sea, Jesucristo tomó a un grupito de 12 personas de dudosa capacidad y a través de la influencia que tuvo en ellos, fíjense, primero Jesucristo tuvo un liderazgo personal, comprometiéndose él con el camino que su padre le mandaba. Luego tuvo un liderazgo interpersonal, primero uno a uno con sus discípulos, luego en grupo y luego los envió a un liderazgo organizacional, o sea, a dirigir grupos de grupos. ¿Okay? Entonces, ese es el modelo de liderazgo de Jesucristo. Y lo que concluimos es que si nosotros queremos ser líderes como Jesús, hay 4 áreas de su vida que nosotros tenemos que emular, que tenemos que imitar. Tenemos que imitar el corazón del liderazgo de Jesucristo, la cabeza del liderazgo de Jesucristo, las manos del liderazgo y los hábitos del liderazgo de Jesucristo. Cuando hablamos acerca del corazón, fíjense, el corazón de un líder, véanlo de esta manera, hay 2 posibilidades para ser un líder. Puede ser un líder egoísta, o sea, una persona que solo se preocupa por sí misma, o puede ser un líder siervo, una persona que se preocupa por servirle a Dios y a los demás. La diferencia básica es que los egoístas piensan que todo lo que logran en su vida es de ellos. Todo lo que yo hago es porque yo lo hice y entonces estas cosas son mías. Y entonces el enfoque principal de un líder egoísta es proteger sus cosas a como dé lugar. Son gente que tiene un corazón lleno de orgullo y muchas veces lleno de temor. Orgullo porque piensan que todo es gracias a ellos y temor porque pueden perder las cosas que han ganado. En cambio, el líder siervo es una persona que está convencida
de que todo lo que tiene en su vida es algo que Dios le dio en préstamo temporal para administrarlo temporalmente. Entonces, para un líder siervo, lo más importante en su vida es agradar a Dios. Es administrar las cosas que Dios le dio de la mejor forma posible. Es una persona que es consciente de que la única audiencia importante en su vida es Dios, no lo que opinan los demás, solamente Dios. Y por eso obtienen su identidad, obtienen su seguridad y su fortaleza de saber que son hijos de Dios encargados de ciertos recursos por Dios. Ese es el corazón de siervo de un líder que nos enseñó Jesucristo. Si tú tienes un corazón de siervo, eso va a tener un efecto directo en la cabeza del líder. ¿Cuál es la cabeza del líder? Hablamos de la cabeza como, fíjense, la manera en que tú interpretas, la manera en que tú entiendes cuál es tu papel como líder en relación a la demás gente. O sea, la cabeza de un líder como Jesucristo se da cuenta que mi papel no es de jefe de los demás, sino de siervo de los demás. Y aunque como líder mi trabajo es sentar visión, ¿verdad? Decir, esta es la visión, estos son los valores, esta es la dirección que vamos a seguir. Mi trabajo como líder, mi cabeza como líder me dice, lo que tengo que hacer es tener una relación tal con la gente que les pueda yo ayudar a alcanzar esas cosas. Entonces no los veo como subordinados, al revés, me veo como siervo de ellos para ayudarles. Y eso nos lleva directamente a las manos del líder. ¿Qué es lo que hace un líder en el día a día? Un líder como Jesucristo se la pasa entrenando diariamente a la gente enfocado en el desempeño, o sea, tratando de lograr que la gente sobre la que tiene influencia pueda alcanzar las metas que nos proponemos como equipo, como familia, como iglesia, como empresa o en mi vida personal como persona. ¿Okay? Entonces se nota en las manos del líder, ¿verdad?, el corazón que tenemos hacia la gente. Miren, en las relaciones líder-seguidor, el problema siempre cuando chocan estas dos personas es el ego en el corazón de uno de los dos o de los dos. Si hay egoísmo en el corazón de cualquiera de ellos, va a haber problemas en la relación, porque va a haber miedo y va a haber orgullo en medio. Pero cuando uno de los dos tiene un corazón de siervo, si el líder tiene corazón de siervo, va a ministrarle al seguidor. Si el seguidor tiene un corazón de siervo, va a ser un testimonio para el líder. Pero con que uno de los dos tenga un corazón de siervo, ese es el que va a poner el ingrediente que va a empezar a transformar la relación. ¿Ok? Eso es lo que vimos, pero la pregunta que tenemos que hacernos es esta, fíjense. Las dos opciones son ser un líder siervo o un líder egoísta. La pregunta es, ¿cómo podemos mantener un corazón de siervos en un mundo tan egoísta? En un mundo tan bombardeado por presiones de egoísmo en todo lo que nos rodea. O sea, ¿cómo mantener el corazón de Jesucristo como siervo líder en este mundo tan complicado? Eso es de lo que se trata, los hábitos del líder. Entonces vamos a orar y vamos a analizar cuáles son los hábitos que practicó Jesucristo para mantenerse en la dirección correcta. Padre, te amamos, Señor. Venimos a entregarte nuestro corazón y a ponerlo en tus manos porque queremos glorificarte con la manera en que vivimos la vida. Queremos ser luz, Señor, para toda la gente a nuestro alrededor. Vivimos en este mundo que está bastante complicado y por eso necesitamos de ti, necesitamos de tu fuerza, de tu luz, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir esa palabra el día de hoy en nuestro corazón, de manera que podamos verdaderamente, Señor, caminar bajo la luz que nos enseñó tu Hijo Jesucristo y vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, los hábitos de un líder. Miren, ¿alguna vez se han preguntado por qué la gente se mete en tantos tiraderos? O sea, vean ustedes a su alrededor, analicen cómo está la vida y fíjense, por ejemplo, cuántos grandes líderes, gente que empezó así con objetivos súper glamorosos y algunos de ellos muy loables, que llegan a posiciones increíbles y luego terriblemente caen en tentación, caen en sus propios deseos pecaminosos y se derrumban espantosamente, ¿no? Cuando son gente pública, pues se convierten en noticia, pero no piensen nada más en la gente pública. Imagínense la cantidad de hombres y mujeres en el mundo que diariamente caen del pedestal de la admiración que tenían sus hijos por ellos,
o sus parejas por ellos, cuántos jefes, supervisores en todos los niveles, en todas las empresas alrededor del mundo, de repente, precisamente porque son personas que piensan de repente nada más en sí mismos, tienen un pensamiento egoísta, toman decisiones egoístas y de pronto caen estrepitosamente y arrastran consigo a todo el equipo que está con ellos. O sea, ¿por qué es que pasarán estas cosas? Miren, la verdad es que la manera en que funcionamos es que tenemos dos yos. O sea, la Biblia nos dice, y lo voy a tratar de decir lo más simple posible, la Biblia nos dice que el ser humano está formado de espíritu, mente y cuerpo. El espíritu es lo que tiene contacto con el mundo espiritual, el cuerpo lo que tiene contacto con el mundo físico. Pero en la mente del ser humano es en donde se desarrolla todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, nuestra fuerza de voluntad, nuestras emociones, todo lo que sentimos, todo está en la mente. Y la mente puede estar o influenciada por el espíritu o influenciada por el cuerpo. Entonces nosotros tenemos una de dos opciones todos los días. O nos enfocamos en la parte espiritual, que es más reflexiva, que analiza la razón de las cosas, cuáles son la realidad de la importancia de las cosas, cuál es la dirección correcta, o nos enfocamos en el cuerpo. Las necesidades del cuerpo son lo que hay que hacer, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer, las preocupaciones del día, las tareas que tenemos, o sea, es algo más externo. Pero piensen ustedes, de esas dos, ¿a cuál creen ustedes que le dedicamos más tiempo? ¿Cuál creen que se despierta primero en la mañana? Fíjense, piensen en cómo es la vida para la mayor parte de la gente. Empieza el día y suena la alarma del reloj despertador. Nada más con el puro nombre, la alarma, ¿no? O sea, ya nos dice mucho, ¿no? Entonces la gente, ¿qué hace? Salta de la cama y lo primero que se despierta es el yo externo, que empieza a pensar en cosas que hacer. Empiezas a correr, ya sea que empiezas a arreglarte tú o a arreglar niños, a preparar desayuno, a andar corriendo por toda la casa, tu mente ya está trabajando en cosas externas. Y luego salimos al día a día con listas interminables de cosas que hacer, asediados por el teléfono, por el ruido, por la gente, por los medios de comunicación. Andamos corriendo todo el día para regresar en la noche exhaustos y relajarnos viendo la televisión, que resulta más estresante que la vida a veces, ¿no? Y luego caímos exhaustos en la cama a dormir. ¿Y el yo interno? Muy bien, gracias. Y nada más nos vamos a dormir para esperar la alarma del siguiente día. Cuando vivimos de esa manera, ¿verdad? Vivimos como si estuviéramos en una carrera de ratas. ¿Alguna vez han visto los experimentos que hacen en laberintos en donde sueltan a 20 ratas y ponen queso en medio y las ratas se pasan unas encima de otras y se muerden con tal de llegar primero al queso? Hay veces que vivimos en una carrera de ratas, ¿no? Y decía Lily Tomlin, la actriz, que lo malo de las carreras de ratas es que aunque ganes la carrera sigues siendo una rata, ¿no? O sea, esa es la carrera de ratas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros evitar ser consumidos por las presiones de la vida? Dice, la única manera es crear estrategias para adoptar hábitos espirituales que nos mantengan constantemente en la dirección correcta. Jesucristo durante su vida terrenal, si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta, bajo las tremendas presiones que estaba todo el tiempo, ¿no? Presiones de la gente, de lo que querían que hicieran, de lo que consideraban que debía ser su papel, ¿verdad? De las cosas que la gente le pedía, de los retos de sus enemigos, de todo lo que el medio ambiente pedía de él, pero él necesitaba estar en el plan que Dios tenía para él. Y de la manera en que mantuvo firme su dirección fue a través de aplicar varios hábitos personales, internos, espirituales, que le ayudaron siempre a mantener la dirección correcta. Muchas de las cosas que vamos a platicar en estos hábitos son cosas de las que hemos hablado muchas veces. Algunos los hemos visto de forma un poco más superficial, otros más profunda, pero ahorita voy a tratar de concentrarme en ellos de forma detenida y práctica para que ustedes verdaderamente los puedan no nada más asimilar, sino poner en práctica. De hecho, por el tiempo, vamos a ver hoy una de esas actividades y vamos a continuar con las que siguen la semana que entra. ¿Okay? Entonces vamos a ver cuáles fueron los hábitos personales que Jesucristo aplicó en su vida para mantenerse en la dirección correcta. El primero de ellos, que es el que vamos a ver hoy, es el aislamiento espiritual. Jesucristo practicó el aislamiento, y miren, el aislamiento espiritual yo creo que es el más elusivo,
el más difícil de ponerle las manos encima para nosotros, porque en nuestro mundo moderno de comunicaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, estar aislados es una conducta anticultural, ¿se dan cuenta? No nada más es anticultural, es como un desafío, porque piensen en esto. O sea, practicar aislarnos de todo espiritualmente es precisamente ir al lugar de donde nos pasamos la vida tratando de escapar, de estar a solas con Dios sin prisa. La gente utiliza todo tipo de medios para no estar a solas con Dios, porque sabe que en el momento que esté a solas con Dios, Dios nos va a confrontar. Entonces buscamos excusas y maneras y ocupaciones sin fin para estar fuera de ahí. Entonces primero vamos a definirlo, fíjense, el aislamiento espiritual es estar completamente a solas con Dios, lejos de todo contacto humano por un periodo más o menos largo de tiempo. Encontrarnos totalmente a solas con Dios, sin contacto humano, eso significa sin medios de comunicación, sin teléfonos, televisiones, radios, cualquier cosa que tenga que ver con seres humanos, ¿verdad? Cortar todo contacto por un periodo relativamente largo de tiempo. Miren, aislarnos espiritualmente es una sensación rara, no estamos acostumbrados a ella, ¿eh? La gente no está acostumbrada a estar totalmente a solas y en paz, tranquilos, sin moverse con Dios. Pero por extraña que parezca esa sensación, si ustedes pueden adoptar este hábito consistentemente, les puedo decir que el resultado puede transformar radicalmente la manera en que ustedes viven su vida. O sea, para que entiendan estas cosas, miren, aislarnos espiritualmente es como salirte por la puerta de atrás de la vida durante un ratito para respirar aire puro, para permitirle a Dios restaurar tu corazón al ritmo natural de la vida. O sea, el ritmo al que vivimos la vida tú y yo hoy, ese no es el ritmo que Dios diseñó para nosotros. Dios no nos diseñó para correr como las ratas en el laberinto. Cuando tú te desconectas de todo lo que hay en esta vida para conectarte con Él, Dios te ayuda a regresar al ritmo natural de la vida y viene restauración a tu corazón del puro hecho de estar conectado con Dios sin ninguna prisa. Es curioso que cuando más presionado estás, cuando más estrés sientes, muchas veces lo mejor que puedes hacer por ti y por tu gente es no hacer nada. Es desconectarte totalmente para comunicarte con Dios. Jesucristo nos demostró físicamente que aislarte espiritualmente era una parte estratégica de su liderazgo. El día de hoy quiero que analicemos 4 ejemplos totalmente prácticos de lo que Jesucristo hizo con el aislamiento espiritual. O sea, cuándo se aisló y por qué se aisló, porque si nosotros utilizamos esos mismos ejemplos, o sea, si lo hacemos en esas mismas ocasiones, nuestra vida se va a transformar. ¿Okay? Entonces vamos a ver de la manera más práctica posible 4 ejemplos. El primero de ellos, Jesucristo se aisló totalmente preparándose para guiar, ¿no? Para prepararse, para guiar a sus discípulos, Él se aisló primero durante bastante tiempo. Fíjense, Él sabía que su ministerio iba a estar lleno de pruebas, lo sabía perfectamente. Y entonces, antes de empezar su ministerio, se aísla 40 días para estar en comunión con Dios. Mateo 4, versículos 1 y primera parte del 3 dicen: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. ¿Luego de qué? ¿Se acuerdan qué es lo que está pasando? Jesucristo acaba de ser bautizado, todavía no empieza su ministerio, se acerca a Juan el Bautista, lo bautiza, y después de ser bautizado y que Dios lo identifique como su hijo, en ese momento dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó. Y miren, me detuve ahí porque podríamos analizar las tentaciones y la manera en que Jesucristo respondió a ellas, pero no es el enfoque que quiero que vean en este versículo el día de hoy. Quiero que noten una cosa importantísima. Quiero que se den cuenta que Jesucristo está haciendo este aislamiento de forma preventiva. O sea, todavía no empieza su ministerio. Antes de empezar a guiar, Él necesita reafirmar su dirección y saber exactamente lo que va a hacer, por qué va a hacerlo y en qué se va a basar. Aún antes de empezar su ministerio, ¿se dan cuenta que Satanás lo está empezando a tentar? Antes de empezar. ¿Por qué? ¿Para qué? Satanás, su trabajo principal es tratar de evitar que tú te acerques a Dios.
Satanás lo que estaba tratando de hacer es evitar que Jesucristo cumpliera con lo que vino a hacer. Jesucristo vino aquí a darnos luz, a preparar un camino para que pudiéramos llegar nosotros al Padre, a enseñarnos cómo vivir la vida. Y Satanás quería sacarlo del camino, sacarlo de la dirección antes de que empezara. Escucha esto claramente, ¿eh? Así como Dios tenía un plan perfecto para Jesucristo, para que fuera luz, tiene un plan perfecto para ti, para que seas luz. Y Satanás va a tratar de desviarte de ese camino antes de que empieces a caminarlo. Satanás va a hacer lo posible por descarrilarte de ese plan perfecto. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene esos planes. Satanás sabe perfectamente que los tiene, entonces va a tratar de atacar tus convicciones, de pervertir tus valores, de desviarte del camino antes de que lo tomes. Y por eso, miren, es crucial que nosotros empecemos a estar aislados con Dios. Yo no sé si tú en este momento te ves como el gran líder que Dios te diseñó para ser, pero el plan ahí está. El plan de Dios no cambia. El plan de Dios para ti existe, lo veas o no. Satanás lo tiene clarísimo, y por eso, si tú te preguntas por qué tantos ataques, porque él sabe que la gente que está a punto de empezar un liderazgo maravilloso para el Señor necesita ser atacada, y es lo que hizo con Jesucristo y es lo que va a hacer contigo. Entonces Jesucristo, para prepararse, para prevenirse de esas cosas, ya pasaba tiempo en comunión antes de empezar. Y si tú haces lo mismo, vas a tener la misma fortaleza que Jesucristo para decirle a Satanás: aléjate de mí. Y si no, vas a caer en los engaños que te va a poner. Entonces, primero, preparándose para guiar. En segundo lugar, para ayudarse a tomar decisiones importantes. Jesucristo, para poder tomar las decisiones importantes de forma correcta, se aislaba. Antes de escoger a las personas a quienes les iba a encargar cambiar el mundo, Jesucristo se pasa toda la noche a solas con Dios. Lucas 6, versículos 12 y 13 dicen: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos, o sea, él ya tenía un grupo de discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Miren, este pasaje y este recurso, creo que lo hemos mencionado infinidad de veces aquí. El hecho de que Jesucristo se aisló para ir a pedirle dirección a Dios antes de escoger a sus discípulos. Pero ¿saben qué es lo más triste del caso? A juzgar por los resultados que tenemos en nuestra vida, es evidente que no utilizamos este recurso. O sea, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? ¿No? ¿Cuántas veces hemos hablado de la importancia de ir a Dios para que nos dé dirección, para que nos ayude a tomar decisiones? Pero vean los resultados que tiene la mayor parte de la gente. Miren, estuve estudiando a un grupo de expertos en comportamiento humano que estaban analizando por qué la gente toma tan malas decisiones. Porque los resultados que vemos en el mundo son el producto de malas decisiones. Entonces, ¿por qué tomamos tan malas decisiones? Y estas personas llegaron a varias conclusiones. Decían, primero, porque la gente se deja llevar por emociones cegadoras. O sea, estamos tan emocionalmente involucrados con las cosas que estamos decidiendo que nuestras emociones no nos dejan ver la realidad y tomamos malas decisiones. Dice, muchas veces la gente le pone demasiada confianza a su intuición. No tengo una corazonada, ¿no? Y entonces se van con su propia sabiduría. Otras personas dejan las decisiones más importantes para el último minuto. Y entonces, en lugar de con tiempo considerar y reflexionar en las diferentes opciones, toman la decisión basadas muchas veces limitando sus opciones porque no se han detenido ni siquiera a pensar. La gente a veces toma malas decisiones porque está más preocupada por la gratificación inmediata, ¿verdad?, que por hacer las cosas correctamente, ¿no? Vivimos en un mundo en donde queremos las respuestas ya. Quiero bajar de peso en 2 días. Nada de que hacer ejercicio, una dieta, una operación, ¿no? 10 píldoras mágicas, ¿no? O sea, queremos todo mañana. Y entonces tomamos decisiones equivocadas porque queremos gratificación inmediata. Y la última razón me pareció muy interesante. Dice, porque le ponemos mucho caso a los consejos que nos da gente que nos dice que hagamos lo que nosotros ya queríamos hacer. O sea, a los que nos dicen lo que queremos oír, esos decimos, qué buen consejo, ¿no? A los otros ni los pelamos, ¿no? Pero ¿saben qué me pareció muy interesante? Este grupo de gente que son
expertos en comportamientos seculares llegaron a la conclusión de que la razón por la que la gente cae en todos esos errores es porque falta el componente más importante, que es sabiduría. Y definieron sabiduría como la fuente de conocimiento que proviene del creador del universo, que es Dios. Un grupo de gente secular dijeron: estas personas no toman buenas decisiones porque rara vez van a consultar a Dios. ¿Saben qué es lo más irónico de eso? Que nos pasa a todos. Y no hablo de gente fuera de la iglesia. Aquí adentro estamos sentados un montón de gente que lo que hacemos es tomar decisiones de acuerdo a nuestra propia sabiduría y después vamos a orar para que bendiga nuestras decisiones. Pero no vamos primero a Él a decirle: Señor, aquí está esto, ¿tú qué opinas? Y estuve pensando esta semana, ¿por qué será que nosotros, que sabemos perfectamente lo que la Biblia dice al respecto, no tenemos el hábito? Porque eso es lo que pasa, no tenemos el hábito de hacerlo y por eso no vamos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer el hábito? ¿Saben a qué conclusión llegué? El problema es que muchos lo han intentado y como no han percibido respuesta o no la entendieron, llegan a la conclusión de que en realidad no funciona, que Dios a ti no te habla y entonces ya no regresas a Él. Y a lo mejor vas una vez y luego se te olvida y ya después de 20, 30 decisiones y tiraderos por todos lados regresas. Ahora sí ayúdame, ¿no? Pero como que no sabemos si funciona o no y por eso no tenemos el hábito. Entonces, el día de hoy les voy a dar algunos consejos de cosas que he aprendido en mi vida, que he aprendido de gente mucho más adelantada que yo, que he aprendido de la Biblia en cuanto a la dirección que obtenemos de Dios. Porque si tú entiendes estas cosas, muy probablemente vas a poder desarrollar el hábito de empezar a obtener dirección de Dios. ¿Okay? No son pasos clave, no son passwords, no es una combinación secreta que si la sigues entonces todo funciona. Son conceptos que hay que entender para poder aplicar. ¿Okay? Letra A en su programa. Necesitas reconocer primero que nada que Dios tiene la respuesta. O sea, lo primero que tiene que suceder es que haya un cambio de actitud en tu corazón cuando seas consciente de que Dios es el creador del universo, ¿verdad? Que es la fuente de sabiduría acerca de todas las cosas del universo y que no nada más tiene la respuesta, que Dios es la respuesta. Porque eso va a cambiar la actitud de tu corazón, incluso en la manera en que te acercas a Él. Fíjense lo que dice el Proverbio 2, les puse el versículo 6 y luego el versículo 9. Dice: pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Dice, Él es el que concede la sabiduría y de su boca provienen el saber, o sea, el conocimiento y el entendimiento de las cosas. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Dice, cuando te caiga el 20 de que Dios todo lo sabe, Él diseñó este mundo, todo lo que pasa aquí funciona en base a los sistemas que Él creó, vas a saber que es el acceso que tienes al conocimiento universal de todo y eso va a cambiar la actitud con la que te acercas a Él. Letra B, pide que te dé su sabiduría. La Biblia dice que vayas y pidas, sin pena, ¿verdad? Ir directamente a Él y decir, Señor, necesito que me ayudes a darme dirección. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Dice, mucha gente no va a pedirle sabiduría a Dios porque están avergonzados de cómo están viviendo su vida, de cosas que hicieron en el pasado, no se sienten dignos de ser amados por Dios. ¿Por qué Dios me va a ayudar a mí? Aquí la Biblia dice claramente, sin menospreciar a nadie. Cuando tú vas a Dios y le dices, Señor, necesito de tu sabiduría, en ese momento, de alguna manera, le estás rindiendo pleitesía, diciéndole, yo sé de dónde viene la sabiduría y necesito de tu sabiduría. Entonces, no importa quién seas, de dónde vengas y qué has hecho, Dios dice, yo te voy a dar sabiduría, pero, fíjense lo que dice el siguiente punto, tienes que confiar en tu corazón que Dios quiere guiarte. Tienes que tener la confianza en tu corazón de que Dios te ama y como un padre amoroso, lo que Él quiere es que vayas por el camino correcto. O sea, Dios no está viéndonos como el malo de las películas que está viendo cómo la gente va a caer en sus trampas y está, ahí va, ya cayó. No, al revés, Él lo que está diciendo es, por ahí no. O sea, te está tratando de decir, dice Santiago 1, versículos 6 y 7, pero que pida con fe. Fíjense, esta es la combinación, la continuación del versículo anterior. Dice, el que quiera sabiduría, pídamela.
pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. O sea, yo tengo que ir a pedirle sabiduría, pero con la confianza en mi corazón de que Dios lo que quiere es ayudarme. Y miren, aquí está el meollo del asunto. Es normal que cuando vas la primera vez o las primeras veces a pedirle sabiduría a Dios, te cueste trabajo discernir la voz de Dios. Es lo más normal. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a estar aislados, a mantener a nuestra mente callada, a tener la paciencia de escucharlo. Entonces nos cuesta trabajo al principio discernirlo. Pero la Biblia dice que es importante tu perseverancia en eso, porque poco a poco vas a empezar a ver la voz de Dios diciéndote cuál es el camino correcto de forma cada vez más clara, hasta que se vea clarísima. Fíjense cómo lo dice, Proverbios 4:18. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Se fijan lo que dice? ¿Alguna vez han estado en la oscuridad total cuando está a punto de amanecer y de pronto empieza a salir la luz? Y entonces las cosas empiezan a verse como siluetas medio grises, se ven medio borrosas, no son realmente, todavía no se ven como realmente son ante la luz, pero las empieza a distinguir poco a poco, y mientras más sale el sol, más claras, y de repente cuando sale el sol, ¡pum!, las ves en todo su esplendor. Eso es lo que dice ese versículo. Dice, el camino justo, la manera correcta de vivir la vida, para la gente que acude a Dios, es como la luz del amanecer. Al principio la vas a ver medio nebulosa, al principio no vas a entender muy bien, pero tu perseverancia en seguir acudiendo a Dios y acudiendo, adoptando el hábito de la paciencia, de estar tranquilo a solas con Él, va a ayudarte a que con el tiempo empieza a acudir a Él y empieza a oír su voz y a ver claramente la dirección que te está marcando. Pero es una cuestión de seguir y seguir y seguir. Por eso es el hábito del aislamiento espiritual. Jesucristo no empezó su ministerio hasta los 30 años de edad. Yo me pregunto la cantidad de aislamiento espiritual que tuvo durante todos esos años para llegar al momento en donde clarito escuchaba todas las cosas. Pero no nada más paramos ahí. Letra D dice, haz tu parte, ¿no? O sea, nosotros cuando acudimos a Dios, necesitamos haber estudiado las opciones. No se trata de llegar en la inopia total y decirle, ¿qué hago? ¿No? ¿Para dónde voy? Sino de cuando encuentras encrucijadas en el camino, cuando tienes decisiones que tomar, estudiar detenidamente tus opciones. Fíjate, se trata de que vayas a rebotar ideas con Dios, que le digas, yo veo esto y esto y esto, y pienso esto, y es esta persona, y es esta situación, y es esta posibilidad de trabajo, es cambiarme a tal ciudad, o sea, y que Dios con todas esas cosas te empiece a ayudar a aclarar tus pensamientos y ayudarte a ver cosas que a lo mejor no ves, pero necesitas haber hecho tu tarea. ¿Ah? Tener todo el conocimiento posible acerca de lo que le vas a llevar. El pasaje que vimos dice, él ya tenía discípulos y de ahí iba a escoger a 12 apóstoles. No dijo, se subió al monte y dijo, ¿a quiénes 12 de todo el mundo? Entonces necesitamos hacer nuestra parte. Y por último, cuando creas tener la decisión en tu corazón que Dios te está diciendo, o que tú crees que Dios está apoyando, es importantísimo que contrastes esa decisión con la palabra de Dios. Ya que creas tú tener la decisión adecuada, necesitas ir y comparar esa decisión con la palabra de Dios. Miren, en Santiago 3 hay un contraste entre la sabiduría que viene del ser humano y la sabiduría que viene de Dios. Si tú tomas las decisiones que tomas y eres honesto contigo mismo acerca de por qué estás decidiendo lo que estás decidiendo y analizas esos dos pasajes, tú solito te vas a dar cuenta si estás decidiendo de acuerdo a ti mismo o a Dios. Fíjense el contraste. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Si estás decidiendo porque te da una envidia lo que tiene el de al lado, o eres un egoísta y no quieres que nadie más accese lo que tú tienes, eso definitivamente no viene de Dios. Dice, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿Qué quiere decir eso? Son decisiones que tomas influenciado por las trampas de Satanás. Dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad, que son los productos de un mal liderazgo, caos, fracaso. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura.
Y también ama la paz. Si tus decisiones lo que están haciendo es causar conflictos, evidentemente no vienen de Dios. Siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Miren, la verdad es que no está tan complicado como parece. En posiciones de liderazgo vamos a tomar un montón de decisiones que nos afectan a nosotros y decisiones que le afectan a la vida de la gente. Y aquí la batalla interna está en tu mente. Ahí es en donde se libra la batalla por las tentaciones. ¿Cuál es la tentación? O me sirvo a mí, o le sirvo a Dios y a los demás. Si tú constantemente vas a Dios haciendo todas estas cosas de las que estamos hablando y contrastas las decisiones que tienes con estos pasajes, difícilmente vas a ser presa de las trampas del mundo. Pero si lo quieres hacer tú solo, es muy probable que constantemente estés tomando decisiones más bien para favorecerte a ti que para seguir el plan de Dios para tu vida. Entonces, Jesucristo utilizó el aislamiento para prepararse, para guiar, para ayudarse a tomar decisiones importantes. Número 3, también se aislaba para asimilar mejor las malas noticias. ¿No? Para asimilar de una mejor manera cuando recibía malas noticias. Este pasaje que les puse sucede cuando Herodes decapita a Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo hermano de Jesucristo, era el hijo de Elizabeth. Y no nada más eran primos hermanos. Juan es el que lo bautiza a él para iniciar su ministerio, es el profeta que Dios había enviado para anunciar la llegada del Mesías. Y entonces cuando decapitan a Juan, un asesinato totalmente injusto en el castillo de Herodes, sus seguidores de Juan van por el cuerpo y luego van y le informan a Jesucristo lo que había pasado. Y dice Mateo 14:13, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Miren, una de las cosas que puede cambiar radicalmente nuestra actitud y por tanto la de las personas a las que nosotros tenemos influencia sobre ellos son las malas noticias. Cuando nosotros recibimos noticias dolorosas, noticias frustrantes, noticias que nos causan miedo, ¿no? Noticias que mueven nuestro corazón, mal manejadas por nosotros, pueden cambiar drásticamente la convicción y la dirección que lleva la gente que nos sigue. Somos seres humanos. No significa que las cosas que vamos a recibir, las noticias que vamos a recibir, no nos van a afectar. De ninguna manera estoy diciendo que como líderes tenemos que tratar de hacernos pasar como que nada nos duele, porque eso es falso. Jesucristo recibe noticias y llora enfrente de sus seguidores, o sea, demuestra sus emociones como son. Pero fíjense en esta, por ejemplo, lo que hace. Va y se aísla. ¿Por qué? Porque miren, aunque yo después de estar aislado, cuando esté con la gente sobre la que tengo influencia, la gente se dé cuenta que es algo que me dolió profundamente, que es algo que me desilusiona, que me frustra, que lo que sea, cuando yo paso tiempo a solas con Dios analizando una mala noticia, Dios me recuerda cosas maravillosas. Me recuerda que Él está en control, que nada pasa sin que Él sepa, o sea, a Él no le sorprende nada. Cuando Jesucristo fue y le dijo, mataron a Juan, Dios no dijo, ¿qué? ¿Quién lo mató? O sea, no le sorprenden las noticias, nunca lo agarran de sorpresa. Y Él es más grande y más poderoso que cualquier obstáculo, que cualquier dolor. La Biblia no nos dice que nosotros no vamos a sufrir. Nos dice que cuando enfrentemos cosas difíciles, dolorosas, frustrantes, Dios no nos va a dejar solos nunca. Y va a estar ahí para confortarnos, para fortalecernos, para restaurarnos. Y después de que yo tengo esa comunión con Él y tengo claro eso en mi corazón, voy a enfrentar esa misma noticia y le voy a transmitir cosas a la gente a mi alrededor de una manera totalmente diferente que si cuando los veo les digo, todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, tirándolos a todos. El último ejemplo que vamos a ver, yo creo que es probablemente una de las situaciones que más daño le causan al corazón de una persona en posición de liderazgo. Jesucristo se aislaba para manejar mejor la alabanza y el reconocimiento. Jesucristo se aislaba en el momento en que recibía la alabanza de la gente, cuando la gente lo reconocía por fin de alguna manera, Él lo que hacía
era aislarse. Miren, yo creo que el ejemplo más poderoso de esa situación se encuentra en Juan 6. Los pongo en contexto. Jesucristo acaba de alimentar a más de 20,000 personas, ¿se acuerdan? O sea, llega la multitud, encuentran a un niño con 5 bolillos y 2 pescados, y Jesucristo empieza a repartir pan y pescado a toda la gente. Miren, no hay cosa que impresione más a la gente que darles de comer. Por eso el populismo gana tantos votos. Porque resucita a alguien, sana gente, pero dales de comer y ¡ah! ¿No? La gente entonces se emociona. Fíjense lo que pasa aquí, Juan 6, versículos 14 y 15. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Lo habían visto hacer todo tipo de milagros. Les regala un bolillo y este es, ¿no? Este es el profeta de Dios, ¿no? Dicen todos. Dice, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Se dan cuenta qué importante es eso? Miren, el éxito y el reconocimiento de la gente puede ser intoxicante para las personas. Especialmente cuando la gente tiene la idea de que su valor como persona es la suma de su desempeño más la opinión de los demás. Entonces cuando la gente de pronto se levanta y dice, tú eres aquel, el corazón de la gente, miren, es de las cosas más peligrosas que enfrenta un líder. Por eso esas personas, ¿ustedes se acuerdan por ejemplo de Tiger Woods, el golfista famosísimo, que cayó totalmente de la gracia de todo el mundo porque lo encontraron con que tenía un problema de lujuria, se andaba metiendo con mujeres por todo el mundo? Cuando, fíjense, él decayó totalmente, pasó un año en donde no pudo ganar un solo torneo de golf, perdió a su esposa, perdió a su hija, perdió a todo el mundo, y cuando lo entrevistaron después de salir de una clínica para restaurarse, le dijeron, ¿qué te pasó? Y dijo, estaba yo tan en la cima del mundo que llegué a creérmelo y pensé que estaba por encima de los demás, que tenía derechos diferentes a los de la demás gente. O sea, cuando tú te empiezas a creer las alabanzas y los aplausos de la gente, esa es una prueba complicadísima para la gente. Pero pasar tiempo a solas con Dios, fíjate, evita que tu ego tome control de ti, porque cuando pasa tiempo a solas con Dios, te acuerdas de que el que hace todo es Él, de que todo viene de Él, que sin Él no puedes hacer nada. Y entonces, ¿cuál ego? ¿De qué te vas a jactar si nosotros no podríamos ni respirar ni caminar sin Él? Dice Proverbios 27-21, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Esa es una de las pruebas más difíciles. Y si tú no tienes el hábito de cada vez que tienes un éxito maravilloso, inmediatamente irte a solas con Dios y decirle, Señor, gracias, Señor. Gracias porque esto eres tú, el que está haciendo eres tú, el que me dio recursos eres tú, el que habló a través de mí fuiste tú. Si no haces eso, poco a poco se te va a empezar a subir a la cabeza. Vas a empezar a pensar que fuiste tú y en breve vas a empezar a tomar decisiones egoístas pensando que tienes el derecho a tomarlas porque tú eres aquel. Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Estos 4 ejemplos, ¿no? En estos momentos de Jesucristo, cuando se preparaba para guiar, cuando estaba tomando decisiones, cuando tuvo que asimilar noticias fuertes o manejar la alabanza de la gente, es cuando Jesús modela para nosotros el valor de pasar tiempo con Dios. Dice, pasar tiempo con Él es como recalibrar tus instrumentos para asegurarte que estás siguiendo el norte verdadero, que es la voluntad y el placer de Dios. Es un hábito que si nosotros empezamos a hacerlo, pregúntense ustedes, o sea, para que esto sea realmente práctico, tú pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas a solas, sin prisas, sin contacto de ningún tipo con gente ni con medios de comunicación con Dios a la semana? Yo los invito a que para que empiecen a experimentar estas cosas, esta semana hagan el compromiso con ustedes de pasar por lo menos 3 sesiones de, vamos a decir, media hora, totalmente a solas con Dios. Quiero que se den cuenta de esto para que les caiga el 20 de lo que están haciendo. 3 sesiones de media hora en una semana significa poquito menos del 2% de su tiempo. Eso es lo que es 1 hora y media en una semana. Menos del 2% de tu tiempo. Comprométete a hacer esa comunión con Dios, en donde estés nada más para hablar con Él, y obviamente las vamos a combinar con cosas que vamos a ver más adelante, y vas a empezar a notar una diferencia en la manera en la que enfrentas la vida, con la convicción
y la seguridad que la enfrentas. Estas son cosas que tú puedes empezar a hacer hoy. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, por haber dejado escrito para nosotros esta historia de cómo viviste tu vida, para que nosotros podamos aprender realmente cómo ser buenos líderes. Señor, mi esperanza para toda la gente que estamos aquí es que tomemos este desafío seriamente e intentemos esta semana aislarnos para estar contigo. Y mi oración para cada uno de los que estamos aquí escuchando estas palabras, Señor, es que nos ayudes a concentrarnos absolutamente en ti. Yo sé que hay gente en diferentes partes de su camino espiritual y va a haber algunos aquí sentados que al principio no van a saber ni cómo hacerlo, otros que a lo mejor van a medio camino y tienen un poco de comunicación, y sé que hay otros más que tienen una claridad al recibir de tu palabra, Padre. Mi oración, Señor, es pedirte que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a todos en donde estemos, que prendas la luz de nuestro corazón y nos ayudes a sentir tu presencia durante ese tiempo que vamos a pasar contigo, y que nos hables, Señor. Que sea una cosa práctica en donde te llevemos cosas que estamos enfrentando para que veamos cómo tu palabra es verdad, que tus promesas son reales y que siempre las cumples. Te doy gracias, Señor, por los milagros que sé que vas a realizar en el corazón de muchos de nosotros cuando acudamos a ti con esa fe, Señor, que tú mismo nos das para pedirte dirección. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a esta tu iglesia, Señor, y ayúdanos a caminar bajo tu luz para dar mucho fruto, Padre, y glorificarte con ella. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.